licenciada en filosofía para hablar un poquito de esta cuestión, ¿sí? Ahí la voy a conectar nuevamente. Es un tema realmente polémico y bastante complejo, porque obviamente estamos hablando de, en el tiempo que vivimos, que una persona sea despedida por sus pensamientos es de extrema gravedad. Pero dándole el marco de cómo es la formación de la escuela, Sí. es un tema para discutirlo, ¿no? Obviamente. Aldana, muy pero muy buenos días. Nicolás te está saludando. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a usted, sí. Aldana, bueno, ¿conoces en profundidad el caso? Claro, o sea, mi caso, el del despido de la PIO 12. Ah, perdón, ella es la docente, perdón. Sí, yo soy la docente. Ahí está, perdón. Vos sos la docente al cual han despedido. Sí, exactamente. Te pido mil disculpas, no conocía tu nombre. Bueno, ¿hace cuánto tiempo fue? Mira, el despido fue hace 3 años, más o menos, aproximadamente, y fue un despido sin causa, y fue 2 meses después, más o menos, de que yo ganara las Olimpiadas de Filosofía con una alumna que competimos a nivel internacional representando al país. Fue unos meses después de eso, yo coordinaba las Olimpiadas de Filosofía, bueno, de la UNESCO, representaba a la UNESCO. Bueno, ese fue el contexto en el que se dio. Y bueno, 3 años después, nosotros insistimos con los abogados de que la causa era, que había una causa y que era discriminatoria, porque yo siempre pertenecía a organizaciones sociales por los derechos humanos, militaba en eso, en esas organizaciones, me manifestaba, iba a movilizaciones. ¿Movilizaciones que cuál era el espíritu? Eran diferentes tipos de movilizaciones por los derechos humanos. Por ejemplo, formamos parte de una red de sobrevivientes de abuso sexual en La Rioja. No sé si ustedes recuerdan eso, me hicieron unas entrevistas hace unos años atrás. Donde ayudamos a un montón de mujeres y de niñas que habían vivido abusos sexuales y también nos manifestábamos, ¿no? Porque exigíamos en ese momento que la justicia actuara, digamos, a favor de las sobrevivientes de abuso sexual. También conocí muchos casos de abuso eclesial, ¿no? Sobrevivientes de abuso eclesial. Ese era el contexto, digamos. Siempre tuve como un impulso de poder construir y de generar este tipo de acciones por los derechos humanos en general. Y también cuando comenzamos con el feminismo, ya también hace muchos años, también nos manifestábamos por eso, digo, porque está dentro del mismo contexto, ¿no? Entonces, digo esto porque tal vez la fibra más sensible socialmente es el tema del aborto. Siempre nos referimos a eso y cada vez que me entrevistan o me preguntan algo, siempre vamos hacia ahí porque entiendo que es una fibra sensible en la sociedad. Pero también está bueno que la sociedad sepa que el feminismo o los feminismos no solamente, digamos, están a favor de ese derecho, del derecho del aborto, sino también un montón de otros derechos que son vulnerados constantemente y que tienen data, digamos, histórica hace muchísimos años y que, bueno, tienen causas muy profundas de violencia estructural y que nosotros queremos que cambien. O sea, es muy importante eso. Aldana, ¿vos te considerás feminista? Sí, claro, por supuesto. Bien, perfecto. ¿Y militaste el aborto legal? Claro, sí, exactamente. Eso es de público conocimiento y no he tenido ningún problema. Te lo pregunto para que quede claro, porque por ahí algunos pueden... No, y sabes que es re importante también que quede claro eso, porque la escuela... Y bueno, te voy a contar algo. Voy a empezar contándote un poco lo que pasó en el juicio, si querés. Dale. De paso, para que la audiencia también sepa, porque por ahí que lo diga yo, viste que por ahí desconfías que lo diga la persona que fue perjudicada o discriminada, la gente por ahí duda de que sea real esto y por ahí sin conocerme o sin conocer mucho del caso opina sobre la escuela y sobre un montón de cosas. Entonces te voy a contar para que también la audiencia sepa y lo puedan saber también ustedes lo que dijo concretamente la escuela. La escuela en el juicio, en la audiencia que fue el martes, dice, y lo dice frente del juez, que el motivo del despido, ellos lo dicen claramente, no fue por mi capacidad como docente dentro de la escuela. De hecho, los testigos que ellos llevan
afirman que yo era muy buena docente, que no se debía a mi enseñanza, que era excelente, y que tengo un gran legajo. Los testigos decían, bueno, los estudiantes la quieren un montón, porque verdaderamente construí un vínculo muy fuerte con los estudiantes, son los que me están apoyando ahora, han generado un apoyo increíble de todos ellos. Entonces la escuela lo dice, digamos, dice claramente que no es porque yo haya hablado sobre lo que yo pienso respecto de estas cosas adentro del aula o del colegio, sino porque una testigo, que también estaba ahí, me ve afuera en una marcha, ¿no? En una marcha de, creo que es en una de las marchas por el orgullo gay, porque ellos dicen que veían un montón de banderas de colores, ¿no? Bueno, estas banderas de colores son las de el movimiento LGTB, ¿no? Entonces ellos dicen eso y bueno, que debido a eso luego se genera el despido. Y después de eso yo ya no puedo decir más nada, ¿entendés? Porque está como muy dicho. Pero si no me creen a mí, créanle a la escuela, que lo está diciendo claramente. Nada, mi desempeño como docente siempre fue muy bueno, tengo un vínculo hasta hoy con estudiantes muy bueno, o sea, ellos me han apoyado muchísimo. En cuanto a la enseñanza, vos en tus contenidos, a los alumnos le hablabas de estos temas, o sea, en algún papá se quejó en algún momento de esa situación. No, es lo que te estoy diciendo, la misma escuela dice que no. Que nunca mezclaste las cosas. Nunca mezclé, lo dice la misma escuela, o sea, eso lo van a poder ver, si investigan la causa, lo van a poder ver porque es público, ellos mismos lo dijeron frente del juez. Y entonces, ¿cuál es el El motivo es porque ellos dicen que una persona me vio en una de las marchas feministas, ¿no? Y dicen que en unas banderas y qué sé yo. Entonces, es por lo que yo hacía fuera de la escuela, o sea, ellos mismos lo dicen, por eso a mí ya no me queda mucho más para decir. Aldana, pero sí. ¿Cómo estás? Buen día, Eliana, te saluda. Buen día. Sí, a mí me quedaba eso de lo que yo te quería, digamos, preguntar concretamente, más allá de que vos acabas de mencionar que la escuela dijo que te despidió porque te vio en esta marcha. Pero es porque vos, digamos, ¿sos feminista o porque vos defendías ciertas causas que por ahí la escuela no está de acuerdo? Porque una cosa es, me parece a mí, ¿no? Obviamente el feminismo y defender los derechos de las mujeres, y otra cosa por ahí tiene que ver, obviamente, con el tema del aborto legal, que sabemos que la escuela no estaba de acuerdo, tal vez la cuestión del orgullo gay, tal vez por ahí la religión a la que pertenece, obviamente la escuela no está tan de acuerdo. ¿Por qué considerás vos en este caso? Yo creo que es lo mismo. Esa pregunta que me haces es exactamente la misma. No podés separar la pregunta, ¿no? Ni tampoco podemos separar esa respuesta. Porque es exactamente lo mismo. No lo podés separar porque es lo mismo, ¿entendés? O sea, cuando vos sos feminista, cuando abogás por los derechos de las mujeres, no estás pensando, bueno, ahora voy a ser feminista y ahora no lo voy a hacer. Ahora voy a estar a favor del aborto y ahora no lo voy a estar. Digamos, vos abogás por una construcción. No, yo puedo ser feminista y no puedo estar a favor del aborto. No quiere decir que no defienda los derechos de las mujeres. Está bien, pero yo te estoy hablando del feminismo concretamente. Por eso, ahora, a eso voy. Sí tenés razón en esto. Te voy a decir algo en lo que tenés razón. Tenés razón en que hay feministas que no están a favor, que están a favor del aborto, y que también hay otras personas que no están a favor del aborto. Incluso, dentro de lo que vos planteás, por ejemplo, están las católicas por el derecho a decidir, porque resulta que adentro de la religión también hay una gran diversidad. Hay un montón de creyentes que están a favor del aborto, hay creyentes que están a favor de la separación de la Iglesia y del Estado, porque consideran que la separación de la Iglesia y del Estado, eso es lo que piensan ellos, ¿no? Y los conozco, porque los conozco profundamente. Yo estudié en una universidad católica, durante 5 años estudié teología y estudié latín, o sea, conozco profundamente las causas y conozco muchísimo más incluso que muchos sacerdotes. Lo que pasa, y lo digo humildemente, lo digo para que se sepa, para que entiendan desde qué lugar también estoy hablando desde un lugar de conocimiento. Entonces, pero tenés razón en esto que decís. Hay mujeres que están a favor de los derechos de las mujeres y que no están a favor del aborto, y también hay mujeres católicas, como las católicas por el derecho a decidir, que están a favor del aborto, que las pueden googlear y pueden conocer también sus argumentos, son muy interesantes, porque ellas también reivindican que adentro de las religiones hay diversidad. Aldana, aunque haya un grupo, termina la idea rápido, aunque haya un grupo de personas que intente imponer y anular esa pluralidad de voces. Hay gente adentro de las mismas religiones, de todas las religiones, que piensan distinto. Y yo los conozco. Algún día también esas personas, porque son personas que, imagínate, también la han pasado mal, ¿no? Son personas que también han vivido otro tipo de violencia espiritual,
algún día se van a animar a hablar, y cuando estas personas se animen a hablar, yo creo que va a suceder otra cosa. Yo me animé a hablar y me animé a decir algo que en realidad viene sucediendo hace un montón. Les cuento algo más y termino para que me puedan decir algo ustedes también, pero les cuento esto. Desde que pasó lo del juicio, tengo un montón de mensajes, pero tengo muchísimos, decenas de mensajes de personas que han sufrido o que han vivido alguna situación discriminatoria en la escuela Pío XII. Muchísimas personas, muchísimas. Eso por un lado. Y cierro con esto, que me parece muy importante. Me parece muy importante para quienes quieren construir una iglesia mucho más transparente, ¿no? Y mucho más sana, y realmente que esté basada en los valores cristianos, entender que ningún tipo de argumento creado por una escuela, mucho menos por una escuela, puede estar en contra o por arriba del derecho, ¿no? Y de los derechos humanos y de la ley. Eso es fundamental. Yo creo que eso es muy importante, y lo digo con conocimiento, como te digo. O sea, yo cuando entré a trabajar en la escuela, nunca sentí que mi perfil no estuviera, digamos, acorde a la institución. De hecho, ellos me dan casi 40 horas, que es el máximo, ¿no? Me dan 35 horas, porque ven que mi perfil se adaptaba muy bien al perfil. Y yo sé con profundidad también y cuando vos entras a la escuela, ellos sabían tu forma de pensar en este sentido. Claro, era público. Ahora te consulto, la pregunta que te quería hacer es, teniendo en cuenta, claro, el formato de la escuela, y vos como papá, cuando llevas un chico a la escuela, sabés perfectamente cuál es el perfil de la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos pensás que la decisión se toma simplemente porque las autoridades no coincidían con tu forma de ser, o crees que los papás de algunos de los chicos reclamaron tu acción? No tengo idea sobre eso. Yo te digo lo que dice la escuela. Lo que dijo la escuela es que yo era excelente docente. Los testigos de la escuela decían que era muy buena docente, que no se ponía en cuestión lo que yo enseñaba, sino como yo era por fuera de la escuela, o sea, con mi vida personal y privada. Lo dicen ellos. Así que más que eso, la verdad es que nada, es como muy claro, ¿viste? Es muy loco también. Creo que es muy profundo el debate. Creo que es un debate no, muy es un profundo. debate, yo cuando lo presentaba el tema, considero que es un debate muy, pero muy interesante. ¿Viste? Porque, Sí. a ver, estamos hablando de una escuela religiosa, y las escuelas religiosas obviamente tienen un perfil, y ese perfil ha sido muy, muy duro, y lo sabemos perfectamente porque Claro. el catolicismo sigue sosteniendo que no va a casar a personas del mismo sexo, y, Claro. bueno, y sostiene todavía muchos ítems que, bueno, son discutibles socialmente, pero que la iglesia lo sigue manteniendo. Ahora, en el caso tuyo, te quería preguntar, ¿vos no te sentías incómoda trabajando en un lugar que obviamente vos tenías una postura y el lugar tiene la postura totalmente contraria en el aborto, por ejemplo? Claro, bueno, mira, yo me sentía, cuando yo empecé a trabajar, me sentía muy bien en el aula con los estudiantes. O sea, para mí era otra experiencia, realmente era distinto. Con los estudiantes era una maravilla, y era muy lindo poder compartir la filosofía. Además, recordemos que yo soy docente de filosofía, entonces enseño a criticar, a pensar, tiene que ser así, ¿no? Entonces, nada, la pasábamos muy bien, tenía muchísimos alumnos que se inscribían a las Olimpiadas de Filosofía, era muy bueno. Pero después empecé a vivir situaciones que tardé y demoré en darme cuenta que eran discriminación, porque también la discriminación se siente, se percibe, y después vas dándote cuenta de, este hecho es discriminatorio porque, no sé, me insistían que tenía que dar autores católicos, y yo ya los daba, ¿no? Pero me insistían más, ¿no? Y esa insistencia constante que te hacía dudar de quién vos eras, de por qué hay algo que está mal en mí, o de lo que yo siento. Es muy duro, un Dios muy, muy complicado, ¿no? Un Dios muy castigador. Cuando yo aprendí desde muy chiquitita el amor y este Dios amoroso que se ve, digamos, dentro de la fe cristiana, de cierta fe cristiana, ¿no? Nunca pensé, digamos, como que ese Dios implicara castigos, ¿no? Castigos porque vos sentís de otra manera. Mira, públicamente una estudiante me escribía antes de ayer en el Facebook, que ella se sintió muy mal. Mira cómo les va afectando. Parecen boludeces, pero son cosas muy importantes, porque les afecta directamente sobre la subjetividad y sobre la espiritualidad y la moral
de una persona, ¿no? Un estudiante menor de edad, que le dijeron, como se había cortado el pelo corto, que tenía que dejarse crecer porque tenía tendencias lésbicas, ¿no? Mirá qué fuerte, parece una boludez, pero mirá qué fuerte. Yo no sé si ustedes tienen hijos o Sí. conocen o tienen... Sí. Bueno, Sí. bueno, imagínense que les digan algo así a uno de sus hijos. Es tremendo, es terrible. O sea, como padres, digo, si nos ponemos en ese lugar, o que te digan, por ejemplo, como pasó también, ¿no? Un caso. No puedo dar los nombres, pero te cuento el caso. De una persona, un estudiante que va y que le leen el reglamento de la Pío 12 y que le dicen, mira, la mayoría de los hijos de los estudiantes acá tienen los padres que no son separados, ¿no? Entonces vos sos distinta. ¡Qué duro! ¡Qué duro! No sé si ustedes están separados o conocen gente que quieren que estén separadas. No, sí. No, pero igual Es yo te digo tremendo, ¿no? sí, Qué yo te digo una duro. cosa, ¿no? También digo, o sea, porque eso también es como papás, nosotros al momento de elegir tenemos que saber, porque los chicos, o sea, nosotros los mandamos a una escuela católica o a una escuela a la que sea. También tenemos que saber a dónde nosotros creemos que se desenvuelven. Sabemos cómo se manejan las escuelas católicas. Yo, por ejemplo, que lo mando a mi duro, hijo, ¿no? Sí. es duro, pero es una elección. Es una elección como papá. Yo, Sí, eso por sí. ejemplo, si sé que Qué soy duro. una persona que no estoy casada y lo mando a una escuela que me exige o que la mayoría están casados y sé que mi hijo va a ser, digamos, blanco, mirado, lo que sea, pero es una elección que uno está haciendo porque tenemos afortunadamente un montón de escuelas públicas o lugares donde los podemos mandar a nuestros hijos, donde no tienen que tener ningún tipo de mirado de más. O sea, por ahí también uno elige estar en ese lugar o en esa especie de lugar distinto, por decirlo, ¿no? Que tampoco sería lo correcto. Sí, Pero claro. también es una elección nuestra y también tenemos que Totalmente. hacernos cargo de lo que hacemos Sí, como adultos. Totalmente. Yo creo que hay que pensar antes de dónde enviamos a los hijos a las escuelas para que no sufran estas cosas. Imagínate que por cortarte el pelo, ni siquiera porque tenés padres separados, porque sos gay, no, porque te cortas el pelo ya sos, es tremendo, ¿no? Qué duro. Sí, definitivamente es una elección que hay que tomar, que hay que pensar, pero también hay que pensar socialmente, ¿no? Hacernos cargo de que tampoco es como, bueno, una cuestión individualista de que yo decido si va o no va. Porque si sigue pasando, si hay gente que está sufriendo, y tenemos que ser un poquito más empáticos, ¿no? También Creo que tal vez hay socialmente. papás que quieren eso y que quieren esa No, disciplina. claramente, O sea, hay papás que tal vez van a una dura, escuela... ¿no? Qué Bueno, pero fuerte. es el pensamiento Sí. de cada uno, así como es el mío, el tuyo, que por ahí Sí, lo ves qué duro fuerte. y otro tal vez no lo ve tan duro. Por ahí hay papás que mandan a escuelas que no te piden ni, no sé, que no les gusta que los chicos vayan con el arito, con el pelo pintado, y la escuela lo deja, y por ahí hay papás que no les gusta que pase eso. Sí. Por eso te digo, Sí, qué creo duro. que tiene que ver con la libertad de cada uno. Yo quiero que mi hijo sea libre, bueno, lo mando tal vez a una institución donde sé que va a ser libre, por ahí Claro. quiero que tenga más disciplina, y bueno, después el chico obviamente elegirá el destino, pero nosotros como papás somos los que en un principio elegimos dónde va a ir o dónde Totalmente. vamos a encaminarlo un poco, ¿no? Aldana, Sí, igual no te olvides de algo que es muy importante, que ninguna escuela puede estar por arriba de los derechos humanos. Obvio, obviamente, eso eso seguro. sí. O sea, eso no nos olvidemos porque es muy importante que si se está violentando un derecho humano fundamental, si se está discriminando, si puede actuar el INADI ahí porque va en contra de lo... no está bien. Entonces No, es importante sí. también, digo, ¿no? Como ser claros en esto de que hay elecciones, correcto, pero hay cosas que no están bien y que Y no se se tienen que pueden denunciar. justificar. Si están mal, Exacto. obviamente que se tiene que denunciar. Totalmente. Así. Aldana, te consulto, vos Sí. sos licenciada en filosofía y justamente ya que dabas clases en un colegio católico, te quiero preguntar, ¿qué concepto tenés vos de Dios? Mira, yo fui muy creyente durante mucho tiempo, adherí a la religión cristiana, estuve Sí. adentro, conozco y tengo gente muy querida que quiero muchísimo de la iglesia, gente que conozco y que es gente muy solidaria y muy buena. Y después fui alejándome espiritualmente, fui alejándome moralmente también, me fui alejando, ideológicamente me fui alejando de la Iglesia Católica y ahora estoy con una espiritualidad muy amplia, me siento muy conectada con la cosmovisión indígena, con la sabiduría indígena, me siento conectada con la tierra, con la montaña, estoy ahí, estoy en ese proceso filosófico y espiritual muy hermoso que me permite ser libre y sentir que lo que yo soy y lo que yo tengo para aportar al mundo también está bien. Está bien, está bien. Te lo pregunto no por indagar sobre tu vida, sino porque justamente quería saber tu posición ante un colegio que claramente el centro es el catolicismo, ¿no? Sí, después que me despiden yo empiezo también a alejarme mucho más, ¿no? Sí, porque ha sido muy doloroso. Pero además yo vengo de abajo, ¿no? Entonces fue muy duro. Yo vengo de abajo, soy
mis padres no profesionales, de clase trabajadora, estuve 1 año y medio sin laburo, dando cursos de filosofía, vendiendo de esa manera, o sea, ha sido muy doloroso el proceso, muy duro, es como, y también muy chocante porque conociendo también desde adentro la Iglesia Católica, y conozco alguna gente que realmente cree que Dios es amor, que no se puede justificar la violencia, y de repente ver, digamos, como todo esto y sentirlo en cuerpo, a pesar de que yo ya conocía casos y sabía, fue un proceso muy doloroso. Para mí es muy duro también estar hablando en las radios, en los medios de comunicación. Sí, me imagino. Porque sí. Es muy duro que mucha gente que no te conoce opine. Claro, opine cosas de vos. Entonces, es impactante, pero es necesario también. Aldana, te agradezco enormemente por tu tiempo para conversar con nosotros. No, gracias a ustedes. Les agradezco un montón por la nota y bueno, cualquier cosa ahí seguiremos. Aldana Cuello es licenciada en Filosofía, es la docente que fue despedida de la Escuela Pío XII y que ahora se está llevando adelante un juicio teniendo en cuenta que considera que ha sido discriminada a partir de su pensamiento ideológico, ¿no? Exactamente, sí. En algún debate, en los mensajes, no, en la red, a ver, lee un poquito, Eliana, de lo que va opinando la gente en el Facebook de Fénix. Dice José Flores, si fuese católica estaría en contra del aborto, dice ahí uno de los mensajes. No, ella dijo que se fue alejando, sí. ¿no? Azul Maldonado dice, buenos días chicos, yo soy mamá soltera y mi nena va al colegio, jamás me pidieron que sea casada para que mi nena pueda concurrir al colegio, dice Azul ahí. Bueno. Cecilia Ortiz, yo envío a mi hijo a esa institución y estoy muy conforme y agradezco que formen espiritualmente a mi hija. Por ejemplo, ayer tuvieron la visita de las reliquias de... Bueno, se corta el mensaje porque es más largo, entran 2 o 3 rengloncitos nada más. Esteban Palacios, las autoridades de la Pío son lo más repugnantes que puede haber. Hablan de Dios y lo menos que hacen es ejercer la palabra del Señor. Son doble moral, dice ahí Esteban Palacios. Hay de todo un poco, ¿no? También, se van dando cuenta. Olga Páez dice, toda escuela tiene un perfil, en este caso es católico, tiene sus reglas. Como docente, si trabaja ahí, debe respetar y adaptarse a ellas, sino buscar otro colegio donde trabajar, me imagino que dice. Claro, sí. Nelson Salazar estaba prestando servicio en una escuela religiosa. Es obvio que le van a despedir por participar en una marcha de esa clase. Ella dijo que la vieron en una marcha del orgullo gay, por eso la despidieron. Raquel Toledo, esta profesora, dice, de la escuela Pío XII, es religiosa, católica, apostólica, romana, que no aceptamos el aborto, que busque horas en otro colegio. Claro, el aborto me parece que es un tema de los que más divide, ¿no? Sí, por eso yo le preguntaba a ella si era por feminista, por el tema del aborto, por el tema, bueno, también el tema del orgullo gay, también, digamos, el tema de la homosexualidad, también es algo que la Iglesia ha ido firme también contra eso. Ella encuadra el feminismo ideológicamente en todos estos aspectos, en todas estas luchas, que no es tan solo la de los derechos como mujer, en algunos aspectos. Considera que el aborto legal es un derecho como mujer, el feminismo lo plantea de esa manera, o bueno, el orgullo gay que incluye también... Pero es que no, me parece que por eso yo le preguntaba, no, el feminismo no es solamente defender estas dos luchas, ¿no? El tema del aborto, el tema del orgullo gay. No, el feminismo es mucho más. Entonces yo no, por eso le preguntaba si ella pensaba que la habían despedido por feminista o por lo de la marcha del orgullo gay. Dos cosas distintas. Totalmente. Bueno, 10:48 en toda la República Argentina. Fénix Multiplataforma, la voz de los